Saludos amigos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo, aquí nuevamente en otro video más desde el barrio Cuchillas, en Moca, Puerto Rico. Encuentros ancestrales con el fenómeno OVNI UAP. Contactos con entes o inteligencias no humanas, con seres extraños. En el 1560, el padre José de Anchieta registró en una de sus cartas: también hay otros fantasmas, sobre todo en las playas, que viven la mayor parte del tiempo cerca del mar y de los ríos, y se llaman Baetatá, que significa cosa de fuego, que es lo mismo que si dijeras que es todo fuego. No se ve nada más que un rayo centelleante que corre hacia allí. Rápidamente ataca a los indios y los mata, como a los curipiras. ¿Qué es esto? Todavía no lo sabemos con certeza, dice el sacerdote. El 20 de enero del 1556, 2 años antes, se realizó el bautismo del indígena Manemuasu, hermano de Arariboyá, que pasó a ser conocido como Sebastião de Lemos. El mismo día que se celebró su matrimonio religioso con la india que era su compañera, unos días después, Sebastião de Lemos desapareció durante casi 2 semanas, cuando reapareció en el pueblo en estado de shock y diciendo cosas inconexas. También dijo que había sido secuestrado por seres extraños que lo llevaron a un lugar desconocido. A pesar de haber contado con el apoyo de su tribu y el cuidado de los jesuitas, acabó muriendo meses después, el 2 de abril del 1558, según el informe del jesuita Francisco Pires. Muchos mitos y folclores de diferentes culturas se desarrollaron a través de experiencias con el fenómeno OVNI, dependiendo del contexto social y de las creencias predominantes en la época. Los fenómenos anómalos fueron interpretados y orientados en otra dirección. Cartas, información, fragmentos históricos del padre José de Anchieta de Río de Janeiro, 1933, una de las fuentes, y la otra fuente de la historia del pueblo indígena Manemuasu, Historia da Serra, del clérigo José Borges. Ahora vamos a leer otros relatos interesantes de muchos siglos atrás. Y vamos a leer un extracto de un artículo que conseguí por internet, donde el autor menciona que existe una conexión del fenómeno UAP con los pueblos nativos de Norteamérica. Y citamos: el hecho de que la existencia de UAP y potencialmente extraterrestres sea una noticia de última hora es una prueba más de que el borrado indígena es real. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas de todo el mundo han sido conscientes de la existencia de UAP durante miles de años y han mantenido registros de estos encuentros a través de la tradición oral y el arte. Incluso hoy en día quedan petroglifos antiguos que comparten experiencias que los pueblos indígenas tuvieron con naves de origen desconocido, así como con seres no humanos, con historias sobrenaturales. Entre varias naciones nativas, estos seres a menudo eran llamados gente del cielo, o sky people, o gente de las estrellas, star people. Es más, muchos grupos indígenas reconocen a estos extraterrestres o quizás ultraterrestres como parientes o incluso ancestros.
Los Hopi dicen que su primer hogar fue la constelación de las Pléyades, a la que se refieren como Shuhukon. La nación tiene leyendas que dicen que sus antepasados llegaron a la tierra como espíritus de las estrellas. Tradicionalmente los Zuni también creían que estaban relacionados con una especie de pueblo de las estrellas. Los Lakota tienen conocimiento de las estrellas que hemos transmitido de generación en generación, comenzando por las antiguas. Según nuestro sistema de creencias, cada bebé Lakota nace con un espíritu de una estrella, nuestro Wanagi. Cuando morimos, nuestro Wanagi regresa a las estrellas, viajando a través del Wicakiyuhapi, lo que los occidentales llaman la Osa Mayor. Es en el Wanagi Takanku, sendero de los espíritus, lo que los occidentales llaman la Vía Láctea, donde nos reunimos con nuestros antepasados. Pero los vínculos indígenas con los UAP y los seres de otro mundo tampoco se quedan en la historia antigua. Los informes de avistamientos de UAP e interacciones con criaturas aparentemente extraterrestres persisten en las comunidades nativas hasta el día de hoy. Hay lugares en las reservas donde los avistamientos ocurren con tanta regularidad que si los visitas a una determinada hora del día, es probable que los veas por ti mismo. Dice esta autora, porque es mujer, nativa americana, Oceti Sakowin, que es de Dakota y Lakota. He escuchado muchas historias de avistamientos de UAP e incluso encuentros con seres extraterrestres, así como críptidos, de otros nativos que conozco personalmente. Una de las amigas de mi hija afirma con toda sinceridad que 2 de esos seres extraterrestres se la llevaron y que parecían bastante humanos, casi demasiado perfectos. Ella comentó que fueron totalmente educados y honestos y le hizo preguntas que parecieron curiosamente mundanas durante más de 1 hora. Si bien no tenía miedo, la gran extrañeza de la reunión es tan inquietante que su relato deja a sus oyentes con los pelos de punta. Otro conocido alega que conoció a un ser humano, además de extraterrestre, en una gran metrópolis canadiense. Ahora vamos a leer otro asunto acá. Los Beb Kororoti, un ser extraterrestre entre los Kayapos. Según las tradiciones de los indios Kayapo, Beb Kororoti apareció por primera vez en el pueblo proveniente de la montaña prohibida de Pukatoti, con un extraño traje que lo cubría de pies a cabeza, pero rápidamente adoptó la postura del grupo de nativos. En su mano sostenía un arma terrible, el Kop, un arma de trueno que lanzaba rayos devastadores, que hizo que todos los aldeanos se escondieran atemorizados dentro del bosque. Poco a poco la gente del pueblo empezó a sentirse atraída hacia el extranjero por su belleza, la brillante blancura de su piel y su amabilidad hacia todos, dice la leyenda antigua. Allí compartió sus conocimientos con los indios. Tenía herramientas extrañas y podía encontrar a una persona perdida usando un rayo de luz. Beb Kororoti nunca comía ni bebía. Nadie lo ha visto nunca hacer eso. Finalmente, Beb Kororoti comprendió que había llegado el momento de marcharse y nada podía disuadirle de esta idea. Después de años de vivir pacífica y felizmente entre los indios, de repente comenzó a actuar de manera extraña y se puso su ropa y anunció a todos que su tiempo en la tierra terminaría y que debía regresar a su hogar.
Pidió que nadie lo detuviera ni lo siguiera cuando subía las montañas. Tomó su terrible arma y se dirigió hacia la colina Pucatí, de la que emergió. Fue seguido por un trueno, dejando tras de sí una gran nube de polvo. ¿De dónde vino él? ¿Qué arma poderosa podría romper rocas y árboles como un rayo? Para la tribu, simplemente un ser de las estrellas que vino y trajo conocimiento y salvó a sus antepasados, lo que se celebra hasta el día de hoy. Esta alianza entre Beb Kororoti y la tribu. Esta historia fue registrada por primera vez para el pueblo civilizado de Occidente por el señor João Américo Peret en los años 1950. Un ritual transmitido de generación en generación. El encuentro cerca del chamán alce negro en la reserva india de Dakota del Sur en Estados Unidos. Un chamán de la tribu Lakota Sioux de los Oglala Black Elk, Ejaka Zappa, relató un suceso muy extraño en su libro Black Elk Speaks, vida de un curandero Oglala Sioux en 1932. Durante su viaje espiritual, o como mejor lo llaman las tribus, búsqueda de visión, Black Elk afirmaría haber entrado en contacto con entidades de otro mundo. Black Elk afirma haber presenciado inicialmente el aterrizaje de un objeto volador no identificado, o más conocido como OVNI, cerca de una de las muchas llanuras de la región en Dakota del Sur. Durante este viaje espiritual, hecho de ayuno, aislamiento total y obligación de silencio, el objeto que se destacó ante sus ojos tenía una forma cóncava y flotaba silenciosamente en el aire, mientras iluminaba con una luz similar a las que emiten los neones, iluminando la llanura de abajo. En cierto momento de aquel objeto, que se encontraba quieto a unos metros del suelo, aparecieron pequeños seres que parecían dividirse en grupos. Cada grupo hablaba un idioma diferente. El método de comunicación utilizado fue telepático. Yo mismo logré establecer una especie de contacto con ellos para iniciar la comunicación. La comunicación no verbal que practicaban parecía ser la misma que utilizaban durante la lectura, como si leyeran un libro interpretando los signos que contenía. Tras romper inmediatamente la barrera de la comunicación, les di la bienvenida, dice. Entre los indígenas Hopi, Apaches y Cherokees persiste el recuerdo de antiguos relatos sobre dioses venidos del cielo que les habrían traído leyes, sus creencias, su ayuda, y que una vez regresados al cielo estarían en contacto con los ministros del culto de las tribus. Esto es del libro Black Elk Speaks, vida de un curandero Oglala Sioux de 1932. Ahora vamos a leer sobre el caso de la abducción de Hans Björkman en 1572. En Romersville, Suiza, el 15 de noviembre de 1572. El siguiente texto está basado en una historia real narrada por el conocido escribano e historiador de la ciudad de Lucerna, Renward Kissat, quien vivió del 1515 al 1614. Hans Björkman, un agricultor suizo de 50 años de Romersville, había ido a Steinbach, un pueblo cercano, cuando no regresó. Su esposa envió a sus 2 hijos a buscarlo. Los niños encontraron el gorro, el abrigo y los guantes de su padre. También encontraron su sable y vaina tirados en el camino. Esto los asustó y sospecharon que Klaus Bachmann, el primo de su padre, que había sido enemigo de la familia durante años, podría haberlo asesinado. Las autoridades ordenaron un registro de la propiedad de Björkman sin resultado alguno. 4 semanas después, la familia recibió noticias del paradero de Hans Björkman. Estuvo en Milán, Italia, y el 2 de febrero de 1573
2 meses y medio después de su desaparición, regresó. Su esposa e hijos se sorprendieron al ver que no tenía ni un solo pelo en la cabeza, la cara o la barbilla. Tenía la cara tan hinchada que al principio no lo reconocieron. Cuando las autoridades supieron que el hombre había regresado, lo interrogaron, ya que tantos problemas había causado al primo Carl. En el interrogatorio estuvo presente el cronista de la ciudad, Renward Isaac. Buchman explicó que el día de su desaparición llevaba dinero para pagarle a Hans Schurman, propietario de la posada de Romersville, a quien debía 16 florines. Schurman no estaba en casa y decidió ir a Sempak para tratar otros asuntos comerciales. Allí permaneció hasta el amanecer y luego regresó a casa. Al pasar por el bosque, de repente escuchó un ruido extraño. Al principio pensó que era el zumbido de un enjambre de abejas, pero luego se dio cuenta de que sonaba más a música. Se sintió asustado y ya no estaba seguro de dónde estaba ni de lo que estaba pasando. Sacó su espada y cortó el aire a su alrededor, perdiendo su sombrero, guantes y abrigo en el proceso. Antes de perder el conocimiento, sintió como si lo elevaran en el aire. Al cabo de un tiempo, Buchman fue abandonado en otro país. Estaba desorientado y confundido, sin saber dónde estaba. Sintió dolor e hinchazón en la cara y alrededor de la cabeza. 2 semanas después de su secuestro, estaba en Milán, sin saber cómo llegó allí. Estaba débil porque no había comido ni bebido nada en días, pero estaba decidido a encontrar el camino a casa. Hans Buchman no conocía la ciudad ni hablaba el idioma italiano. No tenía forma de comunicar su situación a nadie hasta que se topó con un guardia de origen alemán que se apiadó de él. El guardia tuvo la amabilidad de ayudar a Hans a regresar a su casa. El viaje a casa duró muchos días, 2 días completos en carro por el Valle del Tesino, luego el peligroso viaje por el paso de San Gotardo y luego a lo largo del lago de los 4 cantones en los que se encuentran Kriesburg. No está documentado históricamente como lo recibió su esposa. La fuente de esto es de Jacques Vallée y Chris Aubeck en el libro Maravillas en el Cielo, Wonders in the Sky, en la página 168 al 169, citando a Renward Isaac, que conocía personalmente a Buchman. Estaba seguro de que el hombre había sido secuestrado por alguna especie de hada. Recuerden que en aquella época se creía que existían hadas que secuestraban a las personas. Lo que vemos hoy con los Greys o los extraterrestres que abducen a las personas. El fenómeno de la abducción alienígena no es algo novedoso, es algo que en otra época era llamado de otra forma. En su colectánea crónica Und Denkwürdig, no sé si esto es alemán o suizo, pues es donde se describe la historia en detalle. Menciona a varios otros casos de secuestro de supuestas hadas. Y como ustedes saben, Jacques Vallée es un PhD, informático, astrofísico, escritor, ufólogo y ex astrónomo francés. Según Vallée, quien desarrolló la hipótesis interdimensional, los ovnis y los fenómenos asociados a ellos, como las abducciones, provienen de otros universos que componen el multiverso, coexistiendo con el universo que conocemos. Además, serían manifestaciones modernas de mitos antiguos a lo largo de la historia, previamente interpretados como entidades mitológicas y sobrenaturales, como hadas, duendes, súcubos o incubus. También Encuentros humanoides, el 1 de diciembre de 1899, Los otros entre nosotros, por Albert R.C. Rosales. Ok, el texto encontré, parece que aquí hubo una pequeña confusión de relatos, o lo escribí mal, o lo pasé mal. Este es el que viene ahora.
el extraño avistamiento del padre Jacques Fourier en 1603. O sea, el de los humanoides del 1899 creo que es de otro libro, hablando del caso del suizo. Pero acá vamos a hablar del caso del padre Jacques Fourier de 1603, siglo XVII, en Besançon, France, el 23 de enero. En el año, espérate, esto parece que no tradujo. Ok, que lo puse en portugués y después lo traduje al español. En el año 1603, estando yo en Besançon para cumplir los deberes de mi cargo de visitador del monasterio de Santa Clara, sucedió que un jueves 23 de enero, entre las 19 y las 20 horas, se nos informó que todo el pueblo estaba reuniéndose en las calles, aterrorizados, y salí, como los demás, y vi una gran luz en el aire sobre la catedral, cubriendo todo Mont Saint-Étienne con una nube redonda pesada de color rojizo, un ovni. Mientras todo el aire estaba claro y el cielo tan sin niebla, se veían las estrellas brillando intensamente. Esta luz permaneció casi inmóvil sobre el Mont Saint-Étienne y desde allí la vimos descender tan bajo como que casi tocaba las casas e iluminaba las calles. Pero con un movimiento tan lento que casi pasó casi desapercibida y se detuvo al menos durante un rato, un cuarto de hora, sobre la abadía de San Vicente, donde se guardan algunas reliquias de los santos gloriosos. Luego, excavando por la grande Place de Chamar hasta los ríos Doubs, salió por la grande calle que va al puente y directo a la catedral, donde desapareció. Pero como dijimos antes, con un movimiento tan lento que duró hasta las 9:30 de la noche, es decir, digamos al menos 2 horas. Fuente: el reverendo Jacques Fourier, narración historique et topographique des convents de Saint François, algo así, ¿no? El documento ahí, la fuente. Después yo lo pongo ahí en la descripción. El padre Jacques Fourier era doctor en teología y guardián del convento de San Buenaventura de Lyon, entonces provincia de Borgoña, historiador de su orden y de los conventos de su provincia. Este es del libro de Encuentros con Humanoides del 1 de diciembre de 1899. Los otros entre nosotros, por Albert S. Rosales. O sea que hay muchos encuentros que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad con seres extraños. Leímos varios ahí, o sea, de Europa, de África, de América, de Brasil, Francia, Suiza. O sea, estos seres aparecían y en ocasiones demostraban tecnología que ellos consideraban como magia o poderes sobrenaturales, armas poderosas que desataban rayos y destruían árboles y rompían piedras, vestimentas extrañas, seres luminosos que tenían que irse, que se iban volando en nubes. O sea, el fenómeno ovni no es algo que surgió en los 1940. No, esto es algo que lleva con la humanidad desde siempre. O sea, desde tiempos inmemorables. Este fenómeno se está manifestando en nuestro mundo. Y como menciona Jacques Vallée, porque estoy de acuerdo con lo que menciona Jacques Vallée, esto es algo multiuniversal. O sea, esto es algo de interdimensional. Múltiples dimensiones, múltiples universos que se interconectan. O sea, estos seres que vemos, muchos de ellos pueden venir de otras dimensiones, de otros universos, de mundos paralelos. Y los vemos manifestarse en nuestro mundo en una especie de cruce interdimensional.
También pueden venir seres de otros planetas o de otras galaxias o de otras constelaciones, ya que se menciona la constelación de las Pleiades, se menciona la Vía Láctea, se menciona la Osa Mayor, como los nativos americanos mencionaban, de las tribus Cherokee, Lakota, etc. Tú sabes, pueden venir seres extraterrestres desde las estrellas. Y también deben existir seres ultraterrestres e intraterrestres que habitan en las profundidades de la Tierra o en las profundidades del mar. Es mucho lo que desconocemos acerca de los océanos. O sea que pueden haber existido y están existiendo seres como nosotros que hayan desarrollado tecnología en las profundidades del mar. De ahí es que nacen todas estas historias de seres que venían del mar, que caminaban sobre el agua, que tenían armas mágicas, que traían conocimiento, que sanaban a enfermos, que enseñaban cosas a los nativos. ¿Sabes? La Atlántida. Todas esas historias pueden estar hablando de algo real, de algo tangible, de que probablemente si se escarba, si se investiga, se pueden encontrar y descubrir muchas cosas. Y creo que ya muchas de esas cosas se han descubierto, pero permanecen en secreto para evitar el pánico, la histeria colectiva, suicidios en masa, el fin de la civilización, el colapso social, religioso, psicológico de miles, millones de personas en un descubrimiento de tal magnitud. Pero sabemos que tarde o temprano la verdad tiene que salir a la luz, ¿sabe? La verdad tiene que salir a la luz. Y nosotros queremos que eso se materialice ya de una vez. Obviamente queremos que no sea de manera abrupta para evitar el pánico y las desgracias que pueden suceder. Queremos que sea de una manera organizada, pero es muy difícil de que suceda así, de manera gradual. Entiendo que esto va a ser de una manera espontánea o algo se va a descubrir, una noticia, algo va a suceder que va a cambiar la historia de la humanidad como la conocemos. En estos momentos pues hay una desclasificación gradual por parte del gobierno de los Estados Unidos, por parte de otros países, de Brasil, pero creo que algo va a suceder. O sea, algo, ¿sabes? En ese momento, lo que hoy consideramos como mitología o como ficción o como fantasías o producto de la imaginación colectiva, mucho de eso se tornará realidad. Se comprobará que lo que vieron en el pasado no era el producto de una sugestión colectiva o del imaginario de las personas, sino que era algo real. Era la materialización de entes que venían de otros mundos, de otros planos de existencia, de otras dimensiones, de otros planetas o del mismo planeta Tierra, pero desde las profundidades del mar o de la Tierra. Tú sabes, que no estaban locos nada. Vieron cosas de verdad. Y eso va a ser chocante, porque ya nosotros tenemos un concepto establecido en estos momentos, pues lo que es el racionalismo, lo que es el naturalismo, ha abarcado todas las esferas de la sociedad. La religión ha quedado en un segundo lugar, aunque mantiene su influencia a nivel mundial. Billones de personas que son creyentes en Dios, en dioses, pues también tendrá su choque. O sea, va a ser algo tremendo, va a ser algo muy, muy interesante lo que va a suceder en el futuro. Yo no estoy profetizando nada. Y yo me pregunto, ¿qué se van a hacer aquellos que hoy se burlan de nosotros, se ríen de nosotros,
de lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Qué ellos van a hacer? O sea, ¿cómo será su reacción ante la materialización de todo esto que estamos hablando? ¿Sabe? Va a ser algo muy fuerte para ellos, porque ellos confiaban, o sea, estaban sumamente confiados de que lo que ellos asumen y presuponen es la verdad absoluta, que todos tenemos que creer y adherirnos a ella para ser salvos o entender y comprender la realidad. ¿Sabe? Cuando se dé este choque, todo su sistema de creencias se va a caer como un Jenga. ¿Sabe? Se va a caer como un castillo de naipes. Va a colapsar. ¿Sabe? Y tendrán que reconocer aquello que consideraban absurdo, aquello que consideraban ilógico, aquello que consideraban fantasías, mitos, locuras, delirios. Ahí tendrán que tendrán que reconsiderar sus opiniones, tendrán que reformular y replantearse sus ideas, sus creencias religiosas, tendrán que reinterpretarlas. Va a ser bien difícil, va a ser bien cuesta arriba para estas personas que hoy son detractores de esta realidad UAP, que yo considero que se están dando un tiro en el pie, porque sus mismas creencias se basan en experiencias que tuvieron personas hace miles de años con fenómenos de esta misma naturaleza. Se sabe, los profetas, los apóstoles tuvieron encuentros con entidades no humanas, con UAP. Dios es UAP, Cristo es UAP, los ángeles son UAP, ya que forman parte de la fenomenología no identificada, la fenomenología anómala no identificada. Un fenómeno es algo que no ocurre todo el tiempo, algo que es anómalo y que no se puede identificar. Sus creencias se basan en inteligencias o seres que vienen de otras dimensiones a interactuar con el ser humano, en este caso con los profetas, con los apóstoles, con los creyentes. ¿Ve? Por lo tanto, es UAP. Todas las religiones del mundo son el producto de UAP. Quieran o no quieran aceptarlo, esa es la realidad. Así que tienen que bregar con eso. Pero yo voy a dejarlo hasta aquí. Volvemos mañana, si Dios lo permite, en otro video más en este canal. Me despido. UAP for life. Dios les bendiga y nos vemos mañana.